que no nos distraigamos. Bueno, yo voy a hablar del tema de riesgos climáticos. Voy a explicar cómo se dividen, ¿no? Cómo han evolucionado estos temas y vamos a presentar al final unos casos de estudio para que también conozcan cómo es que al interior de empresas como la mía y otras empresas estamos analizando estos riesgos climáticos desde un punto de vista mucho más financiero, mucho más de contabilidad, más que desde el punto de vista ambiental o climático. Así que voy a arrancar. Con el índice vamos a ver qué son los riesgos físicos, los riesgos de transición, algunos casos de estudio como les comentaba. Ahondaremos un poquitito en TCFD, aunque no va a ser la materia principal de esta charla. Y algunas consideraciones finales. A ver si, un momentito, no sé si puedan, voy a bajar este control. Lo ven, ¿verdad? El control, es que no sé cómo quitarlo. Bueno, ahí lo voy a No dejar. lo vemos. Ah, ¿no lo ven? Ah, ok, qué bueno. Yo sí lo veo. En fin, ¿por qué hablamos de riesgo climático? Yo creo que es una de las grandes preguntas que nos hacemos. Y hay muchas respuestas. Una de las más relevantes es, bueno, ¿por qué hemos emitido más emisiones de gases de efecto invernadero en los últimos 30 años que en los últimos 250? Y esta tendencia está acelerándose todos los días. Y el riesgo es tan grande que la temperatura, ¿no? Lo que nos dicen los científicos es que va a aumentar 2 grados, pero realmente los escenarios nos dicen que puede aumentar entre 5 y 8 grados centígrados, dando al planeta unos 40 metros de aumento en el nivel del mar. ¿Suficiente? Imaginémonos que esto puede completamente borrar las playas tan bonitas de República Dominicana como Punta Cana. Eso es el gran riesgo, por eso hablamos de riesgo climático. Entonces, la idea central es que vamos lento, vamos muy lento, no hemos logrado incorporar este tipo de métricas, este tipo de riesgos en los análisis de riesgos de bancos, de instituciones financieras, de los mismos gobiernos. Aquí unas fotos de una página que ustedes pueden revisar, Climate Central se llama. Hacen ellos, es un think tank, una ONG que se dedica a hacer proyecciones sobre cómo se va a inundar el territorio a nivel mundial debido al cambio climático. Entonces aquí vemos a República Dominicana. Sí, vamos a dar un vistazo de diferentes costas, ¿no? El Parque Nacional Montecristi, sí, por ahí Arroyo del Cabo, vamos a ver Punta Cana, cómo se está inundando, ¿no? Justamente a medida que el nivel del mar aumenta, la temperatura del mar aumenta. Y aquí para los que están de México, ¿no? Yo soy mexicana, cómo la península de Yucatán se va a ver hacia 2050, ¿no? Vemos una gran inundación. Las costas, prácticamente como las conocemos, se van a borrar. Se va a dibujar otro mapa. Así que bueno, habiendo visto ese escenario tan catastrófico hacia donde nos estamos dirigiendo, se han dividido los riesgos climáticos en dos. Los riesgos físicos, que son el resultado de estos impactos directos del cambio climático, tanto por cambios meteorológicos o climatológicos, ¿sí? Se dividen en dos, en riesgos agudos, riesgos crónicos, podemos entrar en detalle, y los riesgos de transición, que son aquellos derivados de los ajustes de política pública, los ajustes tecnológicos, son estos derivados de una transición a una economía baja en carbono, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Bueno, tiene que haber regulación, básicamente, ¿no? Los gobiernos tienen que poner en marcha leyes que permitan acelerar la descarbonización de las economías. Estos cambios ahora se anticipan un poco más, ¿sí? No son, son abruptos, ¿no? En realidad puede llegar una ley, como vamos a ver en unos minutos, que prácticamente cambie la forma en la que se esté haciendo la divulgación y la gestión de los riesgos climáticos. Esto, desde luego, va a impactar en la evaluación de las empresas, en los portafolios, en los instrumentos financieros y en la forma en la que se están contabilizando los riesgos en el sector financiero. La exposición de los sectores. Bueno, para conocer el riesgo es importante, antes que otra cosa, conocer cuál es la exposición ante el cambio climático. ¿Qué tan expuesto está este sector para recibir los impactos del cambio climático? Y por mucho tiempo, en realidad, mucho tiempo, digamos, en los últimos 5 años, a partir de la firma del Acuerdo de París, que es cuando empieza este boom
por integrar el tema del riesgo climático, ¿sí? a la toma de decisiones del sector financiero, ha estado muy enfocado en el sector petróleo, gas y de carbón. Pero tenemos que tener en cuenta que los riesgos climáticos, tanto físicos como de transición, van a afectar a todos los sectores. Y como vemos en la pantalla, va a afectar tanto al sector financiero, tanto a los dueños de activos, a los administradores de activos, a los bancos, a los seguros, como a los sectores no financieros. Desde luego al sector energético, al sector transporte, al sector construcción, al sector agricultura y otros más, de diferente forma. Y cada país realmente es sujeto a diferentes tipos de impactos, ¿no? Porque las empresas no en todos lados son las mismas ni tienen el mismo impacto. Riesgos físicos, ya vimos que son aquellos derivados de los impactos, tanto meteorológicos como hidrometeorológicos del cambio climático, pero también sabemos que estos riesgos físicos van a estar, digamos, derivados de las operaciones de una empresa, ¿sí? Y tenemos en esta lámina, seguramente la han visto en otras presentaciones, pero las emisiones alcance 1, alcance 2, alcance 3 nos dicen básicamente dónde pueden estar estos posibles impactos del cambio climático, sobre todo en las emisiones alcance 3, que son aquellas emisiones que no están bajo el poder propio de una empresa, y que son básicamente todos los proveedores que obviamente suplen de materia prima a las operaciones de una empresa. Entonces, analizar las emisiones alcance 1, 2 y 3 permite dar una película muy clara de dónde podrían identificarse estos riesgos físicos, sobre todo en términos de localidad. Un ejemplo rápido, ¿cómo es que estos riesgos físicos se van a ver a lo largo de una cadena de valor? ¿Qué es lo que impacta al final, no? En el sector agricultura, que representa un 5% del PIB en República Dominicana, vemos en esta lámina, ¿no? ¿Cuáles son esos posibles impactos físicos? Bueno, el sector agricultura va a generar un riesgo físico, escasez de agua, va a haber muchas más sequías, mayor frecuencia de inundaciones, cambios en los patrones de lluvia, va a llover cuando no tenga que llover y va a llover demasiado cuando sea temporada de lluvias. Va a haber una mayor variabilidad de fenómenos meteorológicos extremos, aumento del nivel del mar, intrusión salina, pérdida de la biodiversidad. ¿Y cuáles son estos efectos? Bueno, cuando hay demasiada agua, los cultivos disminuyen, o cuando hay sequía, ¿no? Hay pérdida de la productividad de la tierra, condiciones de crecimiento y estaciones alteradas, ¿no? Ya no sabemos cuándo va a llover. Hay, desde luego, una volatilidad en los precios porque o se produce mucho o se produce demasiado poco. Y conflictos por agua, ¿no? Sobre todo cuando hay sequía. Y acá abajo lo que vemos es justamente cómo el cambio climático se deriva en esto, ¿no? Los impactos, la disminución de producción de cultivos, y esto se va a reflejar al final a nivel microeconómico, en menores ingresos para una empresa. Va a haber cierres, va a haber despidos, y a nivel macroeconómico, muchos mayores subsidios por parte de los ministerios, ¿no? Para poder sopesar estas pérdidas. Y lo que conlleva esto es una disminución en el PIB y desde luego muchos menos ingresos para combatir la pobreza que afecta desde luego a nuestros países. El sector turismo es un escenario muy similar, ¿no? La frecuencia de inundaciones, de huracanes, la escasez de agua va a provocar que haya daños a la infraestructura, una disminución del atractivo de los destinos turísticos. A México le pasó, ¿saben? El alga que llegó a todas las costas del Caribe, al menos en la parte de la península de Yucatán, hizo que los turistas dejaran de ir. Eso afectó gravemente la economía local. Hubo interrupciones en el transporte, pérdida de arrecifes, conflictos en las comunidades. Y desde luego, a lo largo de la cadena de valor vemos lo mismo, ¿no? El cambio climático genera impactos físicos, disminución del atractivo de los destinos turísticos. A nivel microeconómico, los hoteles cierran, no hay forma de poder pagarle a los empleados. A nivel macroeconómico, desde luego, más subsidios por parte de los ministerios, que se refleja en un menor PIB. Y otra vez, ¿no? Menores recursos para atender temas urgentes como el COVID o como la pobreza. Es un repaso no muy breve a los riesgos físicos. Vamos a ver los riesgos de transición. ¿Qué son? Hay que verlo en dos grandes universos. El primero es la divulgación de informes corporativos e institucionales en materia de ASG.
ambientales, sociales y de gobernanza, y la mezcla de políticas públicas para lograr la descarbonización de la economía y para desincentivar la inversión en stranded assets. Estos dos universos de políticas se tienen que complementar, tienen que generar sinergias, no tienen que ir separados uno del otro, sino tienen que combinarse, lo que usualmente no pasa en nuestros países todavía. Así que para, para tener claro, bueno, un activo varado, un stranded asset, son aquellos activos que pierden su valor mucho antes del término de su vida útil, ¿no? Entonces, por ejemplo, las petroleras, las refinerías, las carboníferas, por ejemplo, todas estas empresas que sabemos que en 40 años ya no vamos a usar ese tipo de insumos en la economía, son activos baratos. Entonces, ¿cómo es que en este caso los inversionistas están logrando diversificar sus portafolios para dejar de invertir en esas empresas o para asignarles mucho menores pesos a los portafolios que tienen estas empresas? ¿Sí? ¿Y por qué? Bueno, porque se anticipa que ya hay cambios en la legislación, que hay fuerzas de mercado, que los consumidores ya están, digamos, demandando productos que no sean tan contaminantes, ¿sí? Y los shocks ambientales. Un vistazo más de cerca a estos riesgos de transición. Acá hay algunos ejemplos de, bueno, políticas energéticas para lograr la descarbonización de las economías. Esto quiere decir el uso de mayor energías renovables, menos intensivas en carbono, los sistemas de comercio de emisiones, ¿sí? Como, bueno, así los instrumentos que fijan un precio al carbono, como los sistemas de comercio o los impuestos al carbono, subsidios a las renovables, estándares de producción de energía renovable y otros más, ¿no? Que desde luego se pueden clasificar en riesgos de transición políticos, tecnológicos, de mercado, reputacionales. Vamos a ver rápidamente cómo se están diseñando los instrumentos que fijan un precio al carbono. Este es un mapa que muestra básicamente cuáles son los países que en sus NDCs, en sus contribuciones nacionalmente determinadas, promueven sistemas de comercio de emisiones o impuestos al carbono. Como ven, es una gran mayoría, son más o menos 93 o 96 países en el mundo. Y las flechitas azules y verdes lo que indican es aquellos sistemas que ya están en operación, en el caso de las flechitas azules, y el verde son aquellos que están en planeación. Lo que muestra esta lámina básicamente es la complejidad de los sistemas de comercio de emisiones, de los impuestos al carbono, ¿no? Ya hay políticas públicas que van a establecer una reducción a las empresas en materia de instrumentos como sistemas de comercio de emisiones. Así que esto ya está pasando, ¿no? No nos estamos esperando otros 40 años, vamos tarde, pero al menos tenemos esta guía. Ahora, ¿por qué el riesgo climático, ¿no? Como lo hemos visto, el riesgo de transición, el riesgo físico, no está integrado en los mercados financieros? Hay tres razones básicas. Una es, existe una desalineación entre la cronología de las corporaciones y la de los inversionistas respecto a cómo los impactos del cambio climático se están viendo, ¿no? Y esto se le llama el cortoplacismo versus el largoplacismo, ¿no? Las corporaciones y los inversionistas están preocupados por el quarter, ¿no? Y en cambio los impactos del cambio climático los vemos a largo plazo. Entonces, esa es una de las razones. La segunda es que todavía no existe una intervención para regular a los mercados financieros. Esto está cambiando muy rápidamente en Europa, en Asia, en algunos países, en Nueva Zelanda. Sí, esto está cambiando, pero en Latinoamérica esto todavía no ha sido tan obvio, ¿no? No existe una regulación para los mercados de capitales, ¿sí? Y la crisis del 2008 lo único que nos está recordando es que los mercados de capitales necesitan regularse, ¿sí? Y necesitan también una intervención por parte de los gobiernos. Y eso es lo que está cambiando, ¿no? Acá en Estados Unidos lo que vemos es que, por ejemplo, la Security Exchange Commission, ¿sí? Está intentando regular justamente que las empresas puedan ahora hacer una divulgación de su riesgo climático y hacer una gestión adecuada. En Europa esto ya está pasando, ya es vigente y a partir del próximo año los mercados de capitales en general, los participantes, los institutional
los inversionistas institucionales, sí, las empresas van a estar obligadas a divulgar su riesgo climático y también a gestionar. Una tercera razón es que la supervisión por parte de los reguladores está fragmentada, ¿no? Hay reguladores para bancos, para fondos de pensión, aseguradoras, bolsas de valores, están los reguladores de gobierno, del Poder Ejecutivo, que tienen recursos limitados para hacer investigación sobre un tema que no representa un riesgo todavía. Por ejemplo, sobre los riesgos de transición de los bancos. Bueno, los bancos en realidad están muy expuestos, ¿no? Regresando al tema de la exposición, están muy expuestos al cambio climático, precisamente porque ellos son los que tienen se llama la huella de carbono alta, ¿no? Ellos son los que financian, a final de cuentas, estas emisiones, se llaman emisiones financiadas, ¿no? La huella de carbono. Pero, pues sabemos que también el riesgo de transición tecnológica, como hemos visto, está sucediendo y son los bancos los que van a tener que tomar medidas al respecto. Ahora bien, vemos que el 2% de los bancos a nivel mundial, desafortunadamente, no ha logrado hacer una divulgación adecuada y, por tanto, una gestión adecuada del riesgo climático. Sí, acá vemos rápidamente del lado derecho cómo es que el manejo del riesgo lo hacen diferentes bancos y solamente el 2%, aquí nos dice este 2%, son los líderes, son estos bancos que realmente están logrando innovar y están incorporando el riesgo climático a su análisis de riesgos. El resto, desafortunadamente, pues sigue debajo del promedio, ¿no? En general. Así que los bancos tienen una gran responsabilidad para lograr que las economías, sobre todo economías de países en desarrollo, se pongan al corriente, hagan ese catch-up, ¿no? Disminuyendo las emisiones y al mismo tiempo construyendo la infraestructura futura para adaptarse al cambio climático. ¿Cuáles son estos canales de propagación de riesgos de transición para el sector financiero? Bueno, vimos que hay 3 riesgos de transición: el político, el tecnológico, el de mercados, que va a impactar las cadenas de valor del sector financiero, ¿sí? A lo largo de la cadena de valor, en los mercados, ¿no? Es un círculo que va impactando y se va haciendo más fuerte mientras más regulación haya. Y al final del día lo que va a impactar es los ingresos de los bancos, ¿no? Va a haber muchos más gastos que ingresos, el acceso al capital, el valor de los activos, ¿no? Y desde luego las operaciones, ¿no? Las actividades de financiación. Va a haber mucho menos países que puedan pagar las deudas porque desde luego va a haber muchos más gastos o van a tener que pedir prestado más los países. ¿Sí? Okay. ¿Sí? Disculpa, ¿te quedan 5 minutos, por favor? 5 minutos, me voy a ir más rápido. Muchas gracias. Bueno, sí, no, aquí es una lámina que muestra cómo algunas empresas petroleras están logrando diversificar ya sus portafolios, ¿no? Eni, BP tienen una menos exposición al cambio climático. Voy a pasar rápido, les voy a dejar la presentación para que la puedan mirar. Y al final del día, ¿cómo se va a vincular el riesgo climático con el riesgo financiero? Es un repaso rápido: riesgos físicos, riesgos de transición. Lo que van a hacer es, va a haber disrupciones en el negocio, destrucción de activos, migración, reconstrucción, aumento de precios energéticos, y esto va a provocar una menor productividad, un menor crecimiento de las economías, lo que al final se va a reflejar en pérdidas en el mercado, pérdidas crediticias, pérdidas en garantías ejecutadas, en riesgos operativos. Estos eran unos casos de estudios. ¿Cómo hacemos este análisis? Sí, por ejemplo, en el sector hotelero, sabemos que el sector hotelero, por ejemplo, el gasto más fuerte lo tiene básicamente en compras de insumos, comida, bebidas, etcétera. Y cuando pensamos en eso, ¿no? Y que el gran consumo de energía también es uno de los gastos operativos, pero no los más altos de los hoteles, ¿sí? El tipo de análisis que nosotros hacemos es el siguiente. Por ejemplo, si vemos acá 2 empresas, compañía A, compañía B, con ingresos, número de cuartos, tasa de ocupación, etcétera, hiciéramos esta pregunta: si yo les digo que la compañía A tiene menos probabilidades que la compañía B de enfrentar riesgos materiales en materia de cambio climático, ¿por qué llegué a esa conclusión? ¿Sí? Entonces, la respuesta se las voy a dar para irme rápido. ¿Sí? ¿Por qué está mucho menos afectado? Porque el ingreso de este hotel al menos proviene mucho menos de las costas. Las costas son las más expuestas al cambio climático, ¿no? Entonces, si su mayor ingreso viene de regiones no montañosas, quiere decir que este hotel
no va a tener tantas pérdidas en un futuro. Y así nos podemos ir con el sector telecomunicaciones. No, como no tenemos tiempo, me voy a saltar, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Analizamos cómo es que los ingresos o la forma en que está invirtiendo una empresa o hacia dónde se está expandiendo puede tener un riesgo climático, tanto de transición como físico. El sector seguros y un ejemplo de la empresa aseguradora. Lo siento que me estoy saltando esto, pero no quiero robarles mucho tiempo y les dejo la presentación. Estas son mis últimas láminas. Estamos en una época en la que prácticamente estamos construyendo una nueva economía basada en las externalidades negativas. Eso nunca había pasado, ¿sí? Las revoluciones industriales que nos antecedieron en realidad se provocaron por medio de la tecnología y nosotros no hemos llegado a la madurez de la tecnología como para decir ya logramos una transición. Sí, y al final del día, la integración del riesgo climático va a ser importante, pero solo va a ayudar a inversionistas a vender productos y a las empresas a pulir su reputación. Sí, pero recordemos, no hay un retorno de inversión en absoluto de un planeta completamente inhabitado o inhabitable por el cambio climático. O sea, no se trata de mantenernos positivos y solo integrar riesgo climático. Lo que tenemos que empezar a hablar es de las finanzas de transición, no finanzas sostenibles. Todas tendrían que ser sostenibles. Ahorita estamos hablando ya de las finanzas de transición, ¿sí? Y bueno, para los que leyeron a Voltaire, el doctor Pangloss, él dice que, bueno, hay que ser súper positivos y hay que seguir invirtiendo, sí, pero no nos podemos acabar el planeta. O sea, aun cuando sigamos invirtiendo, tenemos toda una serie de oportunidades para lograr descarbonizar esa economía y eso es lo que no está pasando. En pocas palabras, no estamos yendo a la velocidad a la que tenemos. Y con esto acabo mi presentación, una caricatura que dice, bueno, le dice a unos niños, sí, el planeta lo destruimos, pero por un momento muy, muy bonito, en el tiempo creamos muchísimo valor para los shareholders. Con esto termino, les dejo mis datos y quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sofía. Realmente, muchísimas gracias por tu presentación. Súper, súper, súper importante todo lo que comentaste. Estoy pues más que agradecida y por supuesto en nombre de todo el equipo y de todo el equipo, por supuesto, coordinador. Creo que ahora llegamos a la sección de preguntas y respuestas. Creo que solo hay una pregunta. Por favor, invito a los que, aún con el tema de la rapidez, ¿no? Con la que tuviste que pasar sobre los ejemplos, si tienen alguna pregunta, por favor, adelante. Voy a proceder a hacer la pregunta. Jorge Luna dice, con base a lo que comentas, ¿cómo se va a ver afectada o beneficiada la industria minera? Gracias, Jorge, por la pregunta. Es una pregunta que se puede ver desde dos frentes, ¿no? En esta transición va a haber ganadores y perdedores. Los ganadores creo que son aquellos que conocemos, ¿no? Las energías renovables, los autos eléctricos, etcétera. Pero cuando nos ponemos a pensar en qué necesitamos para lograr que exista esa economía verde, necesitamos todavía las mineras, ¿no? Necesitamos el acero, necesitamos, ¿no? Todos los materiales que vienen de abajo de la tierra de las empresas mineras. Así que las empresas mineras son perdedoras y ganadoras. Sí, hay algunas empresas que ya se están ajustando a esta transición, sí, y están logrando alinear sus modelos de negocio, están alineando sus metas de reducción de gases de efecto invernadero, porque lo que más contamina o lo que más utilizan ellos son combustibles fósiles, ¿no? Entonces ahora ellas están transitando algunas, ¿no? Desde luego las más avanzadas, las que ya miraron que el futuro viene, sí, están logrando utilizar, digamos, energías renovables, ¿sí? Vehículos eléctricos, etcétera, ¿no? Pero entonces se puede ver desde esos dos puntos de vista. Los ganadores, sí, serán ellos porque seguiremos usando acero, ¿no? Seguiremos usando materiales y también perdedores porque quizá la producción no tenga que ser la misma en un futuro, ¿sí? No, dejemos de usar tantos autos o dejemos de usar todo el material producido por las mineras. No sé si eso responde a tu pregunta. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Sofía. Procedo a hacer la otra pregunta. Es de Saúl Hernández, para todos los dueños de empresas.
dueños de capital y líderes de países que invertir en el ambiente es rentable, aun cuando todo esto sea a largo plazo. Sí, sí, yo creo que es un proceso. A partir del 2015 ha venido una ola muy grande por parte de, sobre todo, inversionistas, que son los que han logrado o están logrando mover la aguja. ¿Sí? Creo que se tiene que trabajar con gobiernos, con inversionistas institucionales para lograr esta transición. Si no, realmente los esfuerzos se pierden, ¿no? Los gobiernos vienen trabajando, algunos gobiernos en el mundo vienen trabajando desde hace más de 20 años. Sí, hay algunos gobiernos que empezaron, como Estados Unidos, empezaron hace un año o menos. Sí, y creo que estos gobiernos, los que acaban de empezar, tienen que trabajar muy de cerca con el sector privado. Así que, ¿cómo los hacemos entender? Lo que vamos a hacer es básicamente seguirnos educando, seguir trabajando en entender cómo es que estos riesgos nos van a afectar. Y ya lo está haciendo, ya lo decía Juan, el ponente pasado, o sea, BlackRock, uno de los inversionistas más grandes del mundo, o sea, los asset managers más grandes del mundo, ellos, el CEO prácticamente está diciendo, mira, si no integran riesgo climático, como que nosotros vamos a dejar de invertir en ese tipo de productos, ¿no? Y eso es lo que está básicamente presionando al mercado para lograr la diversificación. Así que yo anticipo, y la regulación también es otra, ¿no? Ya está pasando en Europa y esa regulación eventualmente va a recaer en nuestros países en Latinoamérica, ya está cayendo en Estados Unidos. Y esa regulación de los mercados capitales es lo que también va a lograr que cambiemos de opinión rápidamente. Excelente, muchísimas gracias, Sofía. Bueno, tengo ya una última intervención y solo porque no quiero dejarla a ver sin respuesta. Jorge Luna pregunta si hay paraísos fiscales, ¿sería rentable contar con venta o adquisición de tierras verdes? Esto respecto a los riesgos de solo el 2% de los bancos. Sí, yo creo que no debe haber una regla, o sea, en realidad lo que vemos en el sector financiero es que actualmente los inversionistas institucionales, ¿no? Los asset managers, los asset owners sobre todo, que tienen realmente el bastión de decidir hacia dónde, digamos, distribuir el dinero, creo que más bien lo que están haciendo es disminuyendo el peso que tienen sus inversiones en petróleo y gas, ¿sí? O sea, las inversiones intensivas en carbono, más que a nivel jurisdiccional, ¿no? O sea, lo están haciendo a nivel más bien de activos, de acciones, sí, tanto en equity como en fixed income lo están haciendo. Y eso lo vamos a ver sobre todo en países en donde pues hay muchas más empresas listadas, ¿no? En República Dominicana no sé cuántos haya, pero lo que está haciendo es a nivel más de acciones, mucho menos que a nivel jurisdiccional.